encontramos frente a la residencia del gobernador de las islas. En su avenida principal, tal vez como símbolo, están pasando vehículos anfibios, los que recuperaron las islas, que muestran en su estructura disparos, los que recibieron al desembarcar a los hombres que convirtieron a esta ciudad de nuestra patria en Puerto Rivero. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Fue la primera oleada de hombres que bajó en Puerto Stanley, recibió el fuego cerrado de los marinos británicos, cayó. Luego vino la rendición de los ingleses. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, murió el capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria. Ahí estábamos a 5 centímetros del agua, que decían que uno en 5 minutos me cayera al agua se moría. En caso que se pinche la balsa, yo empecé, bueno, lo primero que voy a hacer es le pido al teniente la pistola para pegarme un tiro, porque para qué voy a sufrir ahí 10 minutos. Así que lo que pensé toda la noche fue eso, pensé en los familiares, en la gente conocida, y me daba un poco de lástima tener 19 años solo y la vida que se me cortaba así tan joven. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Se empezó a repartir la poca comida que había unos terrones de azúcar, algunos chicles, estaba la naranja que yo había metido en el bolsillo, que la dividieron en 20 partes una naranja, así que les tocó medio bajo a cada uno más o menos. La guerra moviliza, la guerra cohesiona. Yo noto en toda la gente un fervor, me traen propuestas, ideas, están al servicio, están a disposición de. Y esto que no es malo, a mí me asusta a veces, porque pienso, siempre estoy de cara a lo que va a venir. Y en la paz, porque la paz no incendia, la paz no moviliza, la paz achancha, achata. La gente puede volver después a los brazos cruzados, a la indiferencia, a decir, no, yo de política no entiendo, tampoco entendía de guerra y no la hace tan mal. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira y está descubriendo a la Argentina. Terminemos entonces con esa fórmula que sintetiza todo. Subordinación y valor. Está frente. Bueno, qué tremendo. ¿Cómo estás, Edgardo Esteban? Muy bien. Gracias por la invitación y gracias por estar acá. Gracias por venir, porque sabemos que estos días son los días donde vas a todos lados, corriendo de un lado para otro. 3 días tengo yo de fama, después vuelvo a la se normalidad. Olvidan, ¿no? Es como toda una expresión, toda una metáfora de... Pero es parte de la rutina ya, es decir, Malvinas es la coyuntura, la noticia, el momento, y después la dinámica de la información uno lo sabe por su trabajo, y vos lo entendés mejor que yo. Pasa ya a un segundo plano y bueno, y ahí volvemos de vuelta a esa normalidad, pero que te moviliza. Es decir, a mí es como que yo estoy con la dinámica del periodismo y en la víspera ya del 2 de abril es como que vuelvo a aquel pasado, a las imágenes, a los recuerdos, a las fotografías y sabiendo de que bueno, que vamos a tener que hablar. ¿Tenés vos sentís, es real la vivencia, la experiencia después de más de 30 años, ¿no? Sí, 35, pero el tema es, bueno, yo tuve la experiencia de la muerte de mi viejo, que fue muy violenta, ¿no? Lo mataron a mi casa delante de mis hermanos. Mi mamá está embarazada 6 meses y ese embarazo también lo pierde por la política. Era dirigente, quería ser intendente de la derecha del peronismo, lo que fue después el CDO, la AAA, bueno,
lo mataron, lo escondieron dirigentes como José Rodríguez, viste, todo el tema de la UON y al asesino de mi papá. Pero después la dictadura y la guerra. Pero la palabra muerte a los 18, 19 años, es una palabra que no se olvida, porque yo veo a estos chicos que no tienen idea, que no saben lo que fue la guerra de Malvinas, que no saben quién es Galtieri, y pienso en nuestra generación, o en mi generación, que creció, como dice G, con los 70 te mataban por no querer a la patria, eran todos subversivos. La gran mayoría de los subversivos que más toda la dictadura tenían 17, 18, 19, 20 años. Y después la guerra, ¿no? Esa violencia y ese rencor y ese odio contra los jóvenes. Después hablemos de Cromañón, pero en ese contexto la violencia siempre hacia los jóvenes, porque en la contratapa de Iluminados por el Fuego, yo digo, la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. Ni Galtieri, ni Alexander Hay, ni Videla. Y acuerdan, además. En algún momento, después acuerdan. Hacemos la paz y terminamos haciéndonos aliados en tal caso, pero no importa, ahí somos números. Los soldados somos números y somos héroes allá. Ahora, vos fíjate que es la historia de la historia, ¿no? Porque la historia de la historia es esa. Las invasiones inglesas para todos han sido, digamos, un momento de su estudio en la primaria, en la secundaria. Creamos un imaginario, se convierte en un ícono, pero hay una lejanía, una distancia donde no hay una implicación. En algún momento Malvinas va a ser eso. Hoy no lo es por la presencia viva y el testimonio directo de los que ahí estuvieron. Me parece que en ese caso tu presencia, más allá de como periodista, es que vos todavía, digamos, sos un testigo. Por eso te pregunto, ¿hasta qué punto esa presencia sigue viva, en carne viva, digamos, o ya se ha convertido también, porque en tu doble identidad como periodista has tenido que estructurar un discurso, ¿no? Entran en juego por ahí otras variables, pero vos, digo, a ver, hablamos de una guerra para lo que los jóvenes que no tienen idea, como decís vos, que al día de hoy ha dado, y me parece el número más impactante de todo, casi 500 suicidios. Este año creo alrededor de 22 hubo, ¿no? Ya, solo este año. Volvieron. 35 años después. Es que vuelve, es como una cosa, es tan paralelo lo que va pasando, ¿no? En la construcción. ¿Por qué? Bueno, tu obra empieza con un suicidio, ¿no? ¿Por qué el suicidio? ¿Qué es? ¿Es la guerra? ¿Es digamos, no sé, mira, lo impactante de la guerra en el ser humano, o hay algo más ahí? Iluminados por el Fuego, yo siento que pegué un zapatazo a esa estructura, o ese relato castrense, o esa cajita feliz que ellos creyeron que ingenuamente iba a ser la única historia, y aún hoy no se bancan esa historia. Yo no entendía cuando ponían una bomba en mi casa, o me amenazaban de muerte, o dicen una sarta de estupideces, ¿viste? Porque si no fueron reales, pero si me hubiese agarrado un ataque de pánico, hubiese tenido miedo, ¿cuál es el problema? Es decir, te acusan de algo que, ayer me preguntaban, no el sábado, si no había disparado. Y en la guerra vos tenés rol de combate, hay enfermeros, hay cocineros, yo era topógrafo, manejaba tablas de logaritmos y había 12 cañones, entonces obviamente que no disparaba cañones, tenía otro rol. O sea, a ver, para el que no sabe, hay todo un sector, llamémoslo castrense, que tenía la historia de los Rambos, que era la historia de los Rambos, que además a vos como testigo que venís a proponer una lectura diferente de la lectura oficial de Malvinas, te acusan de no haber disparado. Me estigmatizan y me desacreditan, diciéndome que yo no tengo nada que ver con esa historia. Claro, pero vos tuviste soy un protagonista activo de esa historia, de la cual estoy orgulloso, porque fui con 19 años y quise ir a Malvinas, porque tenía miedo a la muerte, pero quería ser protagonista de la historia. Entonces ellos crecieron y decían cagón, y lo único que nunca fui en la vida, cagón. Siempre enfrenté, y entonces eso me estimula a seguir luchando, porque hoy es un colectivo importante. Nosotros, esa mirada de derechos humanos, que recién en el 2010 pudieron entender los organismos de derechos humanos, que nosotros también fuimos parte de la dictadura militar. Cristina lo entiende cuando hace ese museo en el sitio de memoria, en la ex ESMA, y pone a un museo en ese contexto histórico, que no fue menor para nosotros, para la mirada que teníamos nosotros, que seamos parte, junto a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, de aquel relato histórico. Conceptualmente hablando, perdóname que te interrumpa, pero conceptualmente hablando, digamos, los excombatientes son entonces incorporados bajo la categoría de víctimas de la dictadura militar. Desmalvinizábamos porque éramos víctimas, porque denunciamos los estaqueos, las torturas, los malos tratos, porque eran los mismos militares de la dictadura militar que iban a Malvinas, no eran otros. Y esos mismos referentes que tenían esa violencia, a ver,
Recién escuchábamos hablar de Giaquino. Giaquino es el primer muerto, es un héroe de Malvinas. Sí. Pero era un represor que adiestraba, entrenaba a represores en la base naval de Mar del Plata y en la Escuela de Mecánica de la Armada, y lo premian yendo a Malvinas como Astiz. Claro. Entonces no eran distintos. Y nosotros éramos civiles, que habíamos vivido la colimba. Yo contaba el otro día, a mí, por haber vuelto achanchado, después haciendo el servicio militar, la colimba, corre, limpia, barre, el 24 de diciembre, porque yo hice en Córdoba la colimba y elegí hacer paracaidismo, porque yo fui tan ingenuo que acepté, pudiendo haberme salvado de la colimba, y me fui a hacer paracaidismo, salté 10 veces en avión. Y entonces nos llevaron a Los Cardos, un sargento, porque decía que veníamos muy gordos de comer y pasar Navidad con nuestra familia, y nos hacían pelar cardos con la mano, hacer vuelta a carneros en los cardos. Y yo llegué a tener espinas en los testículos, te lo juro por mis hijos. A ver, hay gente que hoy pide el retorno del servicio militar, ¿no? ¿Sabes? Sí, bueno, pero la violencia que te generaba, el odio que te generaba, y esa sensación, sumado a lo que fue la frustración de una sociedad que no había esperado una derrota de la guerra, porque siempre estábamos ganando, y el 14 de junio, cuando le dicen la guerra se acabó, era como si Messi hubiese robado el penal contra Chile, era la frustración más grande que había, y nadie quiso hablar de Malvinas. Se acabó la historia de Malvinas, se lo echó a Galtieri esa patada, empezó la transición a la democracia, pero el problema, ¿cuál fue? Que dentro de ese paquete estábamos los pibes de 19, 20 años, 18 años, con toda esa carga emocional. No había una contención. El hospital militar atendió a 150 de 13.000 para ver cómo estábamos anímicamente. Y ahí empezó toda esa dinámica del olvido, la imaginación, la frustración que teníamos. Yo lo resarcí y lo conseguí rápido cuando empecé a trabajar de periodistas, y si vos ves el relato Iluminados, tiene un relato periodístico. Totalmente. De la guerra. Pero tu caso es excepcional, digamos. Y pude curar mi herida, claro. Pude escupir mi angustia, mi dolor con el relato del libro. No es un libro, ni era el bestseller o el más importante, era una mirada de todas, pero para ellos era una mirada distinta, y como decía Westergel, los héroes anónimos no sirven. Y yo era una persona individual a la cual ellos se dedicaron a atacar. Hoy, en un colectivo, porque somos muchos los excombatientes que tenemos esta mirada, que entendimos, no fue casual que en el 2010 por primera vez los organismos de derechos humanos nos nombran en la Plaza de Mayo, no fue casual que este 24 de marzo por primera vez los excombatientes habláramos en la Plaza de Mayo. Los y no es casual también que por primera vez ayer, un 2 de abril, hiciéramos un acto los excombatientes en la Plaza de Mayo. Me parece que en este contexto donde hay una reivindicación a lo castrense, a meternos a todos en el mismo paquete de la dictadura militar, y que la guerra fue la gesta de héroes, y no de héroes que hubo, pero también de aquellos que maltrataron y nunca dieron respuesta y nunca pagaron con la justicia esos malos tratos. Entonces, desde esa perspectiva, y con esto termino, y no es casual que a los mismos que le pegan a una madre de Plaza de Mayo, le dicen vieja hija de puta, como se le dijeron a Nora Cortiñas cuando llegaba de Malvinas, después van a celebrar o a conmemorar el 2 de abril a la Quinta de Olivos con el presidente. Entonces esas son las paradojas que uno siente, las contradicciones que uno vive en este momento, y que es parte de este debate y de esta coyuntura donde la causa Malvinas, que nos une como sociedad, porque es parte de nuestra identidad, también marca todos esos matices y todas esas grietas profundizadas, en donde creo que hay muchos que nos odian más a nosotros que a los propios ingleses. Es que de algún modo, tremendo esto último que decís, pero yo lo veo igual, porque de algún modo, leyendo un poco para la entrevista de hoy, textos de Horacio González, de León Rosichner, muy interesantes sobre Malvinas, parecería como que en definitiva fue una guerra que lo último que importaba era contra quién era, ¿no? Digamos, era más parte de una necesidad propia de esa época, ¿no? De generar un evento, ¿no? Y en la guerra se puso un evento político en función de la famosa tesis, digamos, de la crisis que en ese momento tenía la dictadura, y que logran... Y la marcha del 30 de marzo. Que logran con la guerra, de nuevo, marcha contra marcha, ¿no? Lo mismo que este fin de semana, parece. Sí. Pero logran contraponer a ese movimiento, de algún modo, con este acto, ¿no? Ahora, por otro lado, digamos, todos los comandos superiores del ejército, digo, Rosichner lo dice claramente, siempre han tenido un único enemigo, que es lo popular, ¿no? Y de alguna manera eso se reprodujo en Malvinas. Eso es lo que vos viviste, me imagino, cuando vos declarás, ahí leía una entrevista tuya que decías que Malvinas tiene más que ver con lo popular que con lo militar, cuando los militares o el discurso militar quiere apropiarse de eso. Y te agrego, no sé si vale una pregunta más, qué loco que este actual gobierno
digamos, que es un gobierno más bien liberal, ¿no? En su ideología, y que con el caso Malvinas puede tener una distancia, si querés, en términos gerenciales. O sea, me conviene o no me conviene Malvinas, la pongo a negociar en relación a las necesidades y posibilidades comerciales, si querés, que tengo con el resto del mundo. Qué raro que haya hecho en este caso una alianza con el discurso castrense más conservador, ¿no? Porque es como la derecha castrense unida a la derecha liberal en su lectura de las Malvinas. Pero bueno, hay una cuestión que vamos ya a las relaciones internacionales y a todo lo que significa la situación de una base militar como la que tiene la OTAN, que es la más grande del hemisferio sur, en la isla, cerca del puerto argentino, que es la base de Mauplacén. Tremendo, claro. Donde tiene un control territorial marítimo, como la historia del Reino Unido, no solamente controla el continente o el sector continental de Argentina, sino todo el sur de Latinoamérica. Tiene un sistema de radares impresionantes, los pasajes bioceánicos, y lo que es el objetivo fundamental que tiene el Reino Unido. Si vos ves a Oceanía y ves a Australia y el Commonwealth y la porción que ellos pretenden, tienen el 75% del control de la Antártida, y en el 2041 se discute el Pacto Antártico y lo que significan sus recursos alimenticios, hidrocarburíferos, energéticos. Hay 40 laboratorios ya esperando ese momento, y fundamentalmente el agua dulce. Claro. Pero vamos al otro tema que me planteabas. ¿Cuándo es popular una canción? Cuando la canta una hinchada. Claro. Fíjate las banderas en los estadios de fútbol. ¿Cómo se llaman los estadios de fútbol? Sí, sí. Andá a ver a los borrachos del tablón qué bandera, cuál es la más importante en la cancha de River, o en la cancha de All Boys, o en la cancha del Deportivo Morón. Los tatuajes, sí, las remeras de los sindicatos, los rockeros, armas fuertes, es decir, los referentes populares. ¿Cómo tienen la causa Malvinas? Los sindicatos, los camioneros, vos vas a pagar peaje, tienen... Ahí está el símbolo de lo que es los colectiveros. ¿Cuántos colectivos? Había una muestra fotográfica hermosísima sobre justamente donde uno ve ese emblema de la pertenencia. Por más chiquito que sea un pueblo, tiene una plaza con los héroes de Malvinas, tiene una escuela, tiene una calle, tiene un centro cultural. Entonces, desde ese lugar es la pertenencia, es la identidad que nos une a todos los argentinos. Hay muchos matices. Nos pertenece a todos, pero no nos pertenece a ninguno, porque está buenísimo. Hay tantas miradas y hay tantos perfiles, desde los más... de la extrema derecha, que ahora estuvieron pintando ahí el Centro de Excombatientes de La Plata, los Biondini, sí, hasta los más, ayer estaban los partidos de izquierda también con su bandera y con su consigna. Todos pro Malvinas. Pro Malvinas, sí. Ahí nos unen. Después, en el debate y en el consenso hay una tensión, porque si vos vas a los 10 primeros puntos, todos estamos de acuerdo. Las Malvinas son argentinas, estamos en contra de esa base militar, de la defensa de nuestros recursos naturales, alimenticios o hidrocarburíferos. Si en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, cuando empezamos a debatir la agresión y el odio y la exacerbación, porque ayer había dos historias de Malvinas, la que estaba con el presidente Macri, claro, que reivindica la gesta, a Giaquino, a la dictadura, y los que estábamos en la plaza, en donde vemos a Giaquino quizás también como hombre que fue de la dictadura militar, o vemos este símbolo popular, y estábamos con el pueblo, con la gente, con lo que queremos estar, porque nos parece que somos parte de esa historia. Los excombatientes por lo menos somos parte de esa historia. Ahora, te hago una pregunta. ¿Hay una identidad Malvinas hasta la guerra y una identidad Malvinas que cambia o que le agrega otro elemento después de la guerra? Porque la guerra, antes de la guerra, la reivindicación por las Malvinas también existía, pero sí, parece que nos olvidamos, ¿viste? Porque todo el tema Malvinas parece empezar en el 82, y no. Alfredo Palacio fue el primer legislador que presenta una ley con relación a Malvinas, es decir, ahí estaban los socialistas. Totalmente. Por eso lo que introduce la guerra es un elemento, obviamente, peor, entre comillas, que es que, de algún modo, se genera una gesta, se utiliza de algún modo a las Malvinas en pos de la necesidad de un gobierno, y después se genera lo más perverso de un país con sus propios representantes, porque los soldados, ustedes eran representantes, que es el olvido, ¿no? El veterano de Malvinas para mí es como una de las grandes nomenclaturas del otro, de ese otro olvidado en nuestro país. Yo no me olvido más pero cuando... En todos los países pasa lo mismo. Sí, el problema de los homeless en el Reino Unido con los veteranos es terrible. Pero porque... te hago una pregunta medio chota. ¿Tiene que ver con haber perdido la guerra? Aparte...
si ganaban hubiese sido otro el trato para vos con... Preguntale a Messi. O preguntale a Higuaín. ¿Cómo lo tratan en el Barcelona? A Higuaín está claro. Pero es eso, es el triunfalismo. Éramos héroes si hubiésemos entrado como los astronautas por la Quinta Avenida, si hubiésemos ganado, hubiese habido ese gobierno tripartito. Ahora, se perdió y entramos en los micros todos tapados, nos escondieron, porque aparte dábamos vergüenza. Los esconden. Con la panza llena, yo tenía 12 kilos menos, nos daban la comida y la escondíamos en los bolsillos de las camperas. Porque no teníamos hambre y aparte teníamos esa ansiedad de que no nos faltara comida. Pero yo tuve creo que 15 días para sacarme la mugre de la turba. Nos afeitamos y teníamos la marquita acá. Claro. Y te quiero contar algo que me pasó hace poco en el sitio de memoria. Estábamos con Luis Brustein, que es mi gran amigo, mi hermano mayor. Y él iba a una exposición que se llamaba Enfoco, comenzando la semana del 24 de marzo. Era una exposición de todas fotografías. Y a mí siempre hay una foto que me impacta, que son todas cabezas de militares mirando hacia el mismo lado con sombreros y con sus bigotes. Entonces mostrar las fotos, hablar los fotógrafos durante la dictadura, hablaron mucho del miedo. La palabra más simbólica de los fotógrafos fue que a pesar del miedo podían sacar esa foto, ¿no? Uh-huh. Y después sube Luis y el hijo de Coco Blaustein a hablar y hacer un análisis de las fotografías. Y empieza Blaustein diciendo, a mí me impacta esa foto, que yo la había visto en la Plaza de Armas. Me dice, porque tienen esos bigotes viejos, antiguos, que usaban nuestros padres, nuestros abuelos. Y digo, siempre me pregunté, ¿cuándo se sacaron esos bigotes? Y el que está en el centro era un cabo que estaba conmigo en el grupo, ¿viste? Mirá. Y él se saca el bigote, y entonces todo el mundo hablaba y yo pedí al final y responderle. Claro. Yo te voy a decir cuándo se sacaron los bigotes. Cuando termina el conflicto bélico, que caímos prisioneros y vamos a un depósito de YPF, sí. Viene el barco Fantasma, que a mí me cambia la vida porque yo quería ir a Agrimensor, y por ese barco cuando subo, porque los grandes medios decían que estaba hundido, y yo digo, este barco está hundido. Y me decían, no, déjese de joder, ese barco está hundido. Y subimos en la lancha al barco al otro lado de la bahía y era el Canberra. O sea, los diarios, la prensa argentina lo daba como hundido. Hundimos al Canberra. Y entonces te cambia la vida porque ahí digo, no, quiero ser más, me dediqué quiero ser periodista. Claro. Y empecé a estudiar fotografía. Al mes ya estaba trabajando en Entel cuando volví, y en marzo ya estaba... Pero hubieras ganado mucha más plata como agrimensor. Y ¿no? El 30 de marzo, ya el año siguiente, el 30 de octubre, empecé a trabajar en Radio del Plata cuando fueron las elecciones. Yo empecé el primer día de la democracia a trabajar como periodista. Mira qué paradoja. Y les dije, porque al barco hacían subir solamente a los soldados, porque a los oficiales y suboficiales los dejaban en la isla, o los llevaban a la isla Ascensión o a Uruguay, pero no los llevaban en ese barco. Entonces estaban todos sacándose los bigotes, y el cabo se sacó el bigote para subir al barco. Entonces digo, ahí se sacaron, ¿ves? No, qué paradoja, ¿no? El trato de, digamos, de los mandos superiores obviamente reproducía todo el maltrato típico de la época de los militares para con la población en general, ¿no? A mí no me gusta generalizar, porque hubo gente, yo respeto el humano, porque hubo de todo. Hubo de todo, como en todo. ¿Viste? Y sería muy injusto, pero hubo gente que realmente... Había un sargento que me dijo, tenía un odio, me dijo, gringo, esta noche te pego un tiro en la cabeza porque no le llevo un vaso de agua. Es decir, había una exacerbación y un odio y un maltrato que a veces uno decía, ¿por qué? Sí. No había justificativo como fue eso de los cardos. Claro. Porque era habitual. Quien hizo la Colima en aquella época, todos tienen una anécdota para contarte de esa violencia, de esa exacerbación que era parte de la canchereada. Somos militares, somos una casta superior, ¿no? Era o ser cura o ser militar, ¿no? Como esa casta suprema, y abajo estábamos los... Ahora, digo, lo que un poco yo sé que vos has trabajado y quiero compartirlo con todos, es que esa gente que en el 82 estaba en ese lugar y se ponía en ese lugar, digo, hoy convive con nosotros, ¿no? Sí, porque parecería que está como, bueno, cambió, uno tiene que recordar que pasaron solo 35 años. Pero no es atacar las instituciones, porque uno piensa en San Martín, piensa en Belgrano, yo los libros de Piña o de mi amigo Hernán Briense y de nuestros referentes,
pero acá estamos hablando del ejército de Videla, de Anaya, Sí. de Galtieri, de Macera. Es decir, un ejército que tenía otros objetivos en lo militar, en la política internacional y en lo que era a nivel económico, la funcionalidad que tenía con los Estados Unidos, que eso quizás le hizo entender a Galtieri o creer a Galtieri que él podía tener impunidad para tomar las Islas Malvinas. Y ahí está. Es decir, uno no ataca a las instituciones, pero esa gente cree que vos tenés que arrepentirte y pedirle perdón por lo que dijiste, porque creen eso, están convencidos de eso, y no entienden que el disenso, yo no quiero venganza. No. En tal caso, hubo denuncias había un militar periodista que le hacía submarino a sus soldados. Claro. Y lo que piden esos soldados es justicia. Claro. La Corte dijo no. Hay todo un tema ahí con el tema de si son delitos de lesa humanidad o no, porque el tema es que estaba en el Código Militar, se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que se pide es justicia, no hay venganza. Pero la Corte dijo que no son. La Corte dijo como que se lavó las manos y se desligó, diciendo de que bueno, no había elementos, bueno, porque es como que es confuso con relación a lo que fue el terrorismo de Estado dentro de una situación bélica. Pero bueno, se reclama eso. Sí. Te hago una pregunta por ahí más yendo al hueso del reclamo. Por ahí es una pregunta medio provocativa, pero quiero que la pensemos juntos. Digo, ¿tiene sentido hoy seguir sosteniendo el reclamo sobre Malvinas tal como se lo vino haciendo en los últimos 100 años? ¿Causa? La causa. Mira, del 83 hasta el año 2015 de regalías pesqueras se recaudaron 150.000 millones de dólares. El ingreso per cápita de los habitantes de las islas es $65.000 por año. No estás dando ningún argumento ideológico ni nacionalista. Te estoy dando los argumentos que tenemos. Estamos hablando de 3.800.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima, la mayor reserva hitícola del hemisferio sur, que es el calamar que se come en todo el mundo. En España vos comés el calamar que se pesca en Malvinas. Claro. Y lo de la Antártida, y el petróleo. Y los británicos no miran hacia el espacio cuando hacen avances científicos como Estados Unidos, Francia, China o Rusia. Hacia abajo, hacia lo que conocen. Entonces tiene una robótica para buscar minerales, alimentos, el sistema de radares. Entonces me parece que en esa construcción, más allá de lo simbólico, de lo afectivo y de lo que significa la patria grande, hay cuestiones hacia el futuro. Es decir, el planeta va creciendo, cada vez hay más necesidad de buscar recursos, en el Mar del Norte se acaba el petróleo, el Reino Unido corta con la Unión Europea y es un territorio extramarítimo de la Unión Europea, entonces será una buena oportunidad para disputar eso. Sí. Y te voy a contar un dato que yo estuve ahora hace un mes en Gibraltar. Ah, sí, te leí. 7 kilómetros cuadrados, 30.000 personas. Sí. Entran por día 13.000 españoles a trabajar. El mayor ingreso de dinero no es porque ni siquiera tienen un cementerio y no pueden enterrar a sus muertos. Es la timba electrónica, todo lo que vemos de juego electrónico que hay en internet se maneja ahí. Vos recorres toda la Costa del Sol de España, son los barcos de mayores de 20, 30, 100 millones de dólares, todos tienen bandera de Gibraltar, es decir, es un paraíso fiscal maravilloso. Ahora están preocupados ellos porque saben que España va a cortar esa frontera y esa libertad que le daba la Unión Europea. Claro. Y es una oportunidad. Entonces, acá no va por lo filosófico y lo sentimental, porque es la camiseta. Sí, no, y es la redistribución de esos recursos, digamos. Nos estamos matando hablando de la pobreza, hablando de la falta, de la ausencia del Estado, y estamos hablando de recursos ahí que claramente cambiarían el bienestar colectivo. Y dos cosas más te quiero decir. Sí. Una foto que vi hace una hora atrás. ¿Quiénes festejaron o celebraron o conmemoraron ayer en las Islas Malvinas diciendo de que ellos bancan a los habitantes de las islas con una bandera de las islas, con una bandera británica y en el medio la bandera de su país? Los chilenos. Dentro de 20 años va a haber más chilenos, va a ser la población que más está creciendo, porque tienen 3 o 4 hijos, y van a tener un dominio de población en las Islas Malvinas. Y estamos hablando de todo esto, y no quiero confrontar y no soy... porque realmente... Están trabajando, hay población chilena en las Islas Malvinas. Sí, porque todo el tiempo hay un vínculo directo con Punta Arenas. Entonces, ayer fue una provocación, están marcando el camino que va a empezar a generarse ciertas riquezas. No la vi. Mirá. No, pues salió ahora. Y el más antiargentino de los Kelper, que se llama Patrick Watts, que nos odia, pero... Cuando fui yo me quiso pegar, andaba con un cuadro, me quiso agresivo, él manejaba la radio durante el conflicto bélico. ¿De qué cuadro de fútbol es?
A ver. Es hincha de San Lorenzo fanático. Tiene todo, pero no pierde esa esencia, ¿me entendés? Es decir, y volvemos a lo popular, es decir, podemos tener nuestros recursos, pero volvemos a ese eje que te decía de la cancha de los borrachos del tablón. Es decir, ahí está la mística de lo que significa Malvinas. No sé si soy claro, pero me parece que hay un paralelo, ¿no? En ese Patriot Watt con el hincha de River o el hincha de Deportivo Morón o ayer estaban todos los equipos de fútbol, los veías a Godoy Cruz y el que hizo el gol a River empezaba las Islas Malvinas. Totalmente. Che, qué lindo, qué placer que estés, que puedas compartir tus ideas. Acá hay un público joven, ese público en el que el comienzo de la entrevista te referías como porque por ahí no vivió, digamos, en vida propia lo que fue ese momento, pero que bueno, está construyendo su propia narrativa y para eso es necesario gente como vos, testigos directos, que como te decía, van a pasar los años y esta presencia por ahí de los protagonistas se va a ir perdiendo, lo que quedan son los relatos. Entonces es tan importante los testimonios porque eso es lo que nos queda hacia el futuro, y seguir trabajando con los jóvenes. Convoco a todos los que escuchan a responder la consigna del programa de hoy, que es esta, ¿no? ¿Qué significa para vos hoy Malvinas? Acabás de escuchar esta entrevista con Edgardo Esteban. Tengo una respuesta, porque para mí todo esto que hago... ¿Y escuchamos la respuesta de Edgardo? Es por los jóvenes. Como dice García Linera, es decir, para mí es el camino de la esperanza. Yo no pienso en mí o en la generación, pienso en mis hijos, en que esto tiene que quedar como una aposta, pero con una condición, porque yo peleo o reivindico la causa Malvinas a través de la paz. Yo no creo en la guerra. Este país hubo mucha sangre, mucha muerte. Yo me crié en un país que se hablaba de dictadura, de sangre, de secuestro, de tortura, de guerra, de silencio. Ellos son libres, pueden hablar y hay que pelear y hay que remarcarle esto para que no se vuelva a repetir, para que no volvamos a tener, como dice Piña, como un espejo retrovisor mirando ese pasado para que no se vuelvan a cometer estos errores que son graves. Ellos tienen otra oportunidad y hay que fomentarles desde lo que es, no sé si la palabra es el amor o pero es apostar por la vida y apostar por la esperanza, no por ese mundo de mierda que tuvimos nosotros que no sirvió para nada. Bueno, Che, gracias por venir. Gracias. Fue Edgardo Esteban. Nos vamos a la pausa con Lisandro Aristimuño. 3 días.